Listo, vamos a hablar algo que es bien interesante y es los desafíos que están viviéndose luego de la pandemia, antes de la pandemia y todo lo que ha hecho que se hable tanto de la transformación digital, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esos desafíos que tenemos nosotros como clientes de la infraestructura. Todos somos clientes de una infraestructura y importantísimo el tema de dónde estamos ubicados y pues siempre nosotros nos vamos a conectar en el borde, ¿no? En el borde, ¿qué es? Básicamente donde nos conectamos nosotros con nuestros equipos a los Wi-Fi de la casa o a los equipos de la casa. En la oficina, cuando nos conectamos al punto de cableado o a la red de Wi-Fi de la compañía. O cuando estamos haciendo un teletrabajo, cuando nos conectamos vía una VPN a la red empresarial. Eso es el borde, ¿no? Y en el borde es donde se están sufriendo la mayor cantidad de transformaciones. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde tenemos la mayor cantidad de datos que se manejan en una compañía y esos datos viajan normalmente hasta un data center. Esa cantidad de flujo de información hace que muchas veces se pase tanta información y no se pueda analizar. Por eso hoy también se está hablando importante el tema de Wi-Fi, o perdón, eh, cómputo en el borde. Entonces ya hablamos de servidores en el borde, o sea, ni siquiera en un data center, sino de pronto en una oficina que recopila información y otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver esos desafíos que se están trabajando hoy en día. El primer desafío es que estamos pasando a una era que involucra mucha movilidad. O sea, hoy en día nos conectamos con nuestros celulares, tablets, computadores portátiles, desde la casa, desde la oficina, desde donde estemos haciendo cualquier tipo de operación, es un teletrabajo. La mayoría de aplicaciones hoy está subiendo a la nube y esta es una, la que estamos haciendo ahorita, la reunión, ya es algo cloud, manejamos Office 365, Skype, Twitter, Salesforce, bueno, en fin, muchísimas aplicaciones que están hoy en día en nube y el gran impacto que está llevándose hoy en día también el tema de IoT. El IoT nos ayuda a optimizar muchas de las aplicaciones, optimizar muchas de las tareas cotidianas, como por ejemplo apagar una luz, encender una luz, mantener una temperatura, las cámaras, los sensores de movimiento, bueno, en fin, muchísimas características que nos ayudan a mejorar las comodidades de los sitios de trabajo o el de las empresas, pero también involucran otro desafío, que es el tema de seguridad. Cuando se conecta un dispositivo, estos tienen una inteligencia, pero la inteligencia no permite tampoco, dado la cantidad de software que tiene interno, permite realizar mucha seguridad alrededor de este dispositivo y muchas veces se utiliza estos dispositivos para atacar una red. Entonces hay que verificar que todo esto esté funcionando y que todo esté lo más orquestado posible para que tengamos un mejor desempeño. ¿A qué se están enfrentando hoy en día? Y antes de pasar esto, me gustaría que si ustedes tienen preguntas, que si quieren aportar sus experiencias, por favor no duden en hacerlo. No me levanten la mano, no me manden mensaje porque no lo veo, pero sí me pueden interrumpir sin ningún inconveniente y podemos aclarar o podemos también compartir las experiencias de cada compañía, porque cada compañía es diferente, ¿no? Veamos el tema de uno de los desafíos que tenemos hoy. El primer desafío es el tema de las operaciones fragmentadas. ¿Qué se habla con operaciones fragmentadas? Básicamente es que la red de networking se maneja con una plataforma, la red de Wi-Fi con otra plataforma, la red de el firewall maneja otra plataforma y las operaciones, por ejemplo, las oficinas remotas o de las sedes remotas, pues no se manejan muchas veces, ¿no? Simplemente está ya relegado y sabemos que tiene conectividad, pero hasta allá llegamos, no podemos administrar muchas veces esas oficinas. Entonces, ese es un primer problema. La otra, la falta de visibilidad. Uno de los grandes inconvenientes que hoy manejamos es qué se está conectando a la red, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros como conexión a la red? Y pues allí tendríamos un inconveniente, ¿no? Además, saber qué se conecta, pero también dar un control de una vez que se conecta un dispositivo, decir, esto es una cámara, démosle tales permisos, este es un computador, démosle tales permisos, se conectó un funcionario, se conectó un contratista con perfiles diferentes, entonces también, ¿no? Y pues las redes se van desactualizando y se mantienen con los mismos estándares de hace muchos años, ¿no? Entonces hay que también actualizar esto, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas que están impactando los negocios? El primero, la escala, ¿no? Ir creciendo a veces se vuelve un desafío. ¿Por qué? Porque básicamente ese crecimiento implica un proceso larguísimo para adquirir tecnología, ¿no? Entonces tenemos que nosotros hacer un proceso de 6 meses. Yo he visto procesos hasta de 2 años para comprar tecnología.
Entonces, se vuelve demasiado rígido todo el proceso y a veces dicen las estructuras, inclusive, dejemos ahí, en la medida que se vaya dañando algo, vamos actualizando, pero vuelve y juega. Son procesos muy largos para hacer, tratar de suplir el problema, ¿no? Y una vez que se tiene, cómo empezamos a crecer rápidamente, también se vuelve un complejo, ¿no? Si creamos una nueva oficina, todo el proceso que se llevaría para crear una, para crear varias, ¿no? El tema de la continuidad de negocio es importantísimo. Muchos de los inconvenientes que se tienen hoy en día es cómo podemos nosotros desde el punto de vista del cliente final de saber que tiene una falla, ¿no? A veces nosotros decimos, ah, se apagó un switch o se apagó la red de Wi-Fi. Perfecto, sabemos que todos los clientes están por fuera. Pero ¿qué pasa cuando un usuario final con un dispositivo quiere conectarse a la red y tiene problemas? Nosotros no podemos visualizarlo muchas veces, solamente sabemos que hay un inconveniente, pero no sabemos cómo atacarlo, ¿no? Entonces, esa continuidad de negocio es donde nosotros estamos trabajando. El tema de detección, que viene muy de la mano de lo anterior, detección de las fallas. Muchas veces, si tenemos eso que hablamos de dos silos separados, cada infraestructura independiente, empezamos a ver que, por ejemplo, un problema de Wi-Fi puede ser impactado de una inconveniente que tenga un switch en alguna modificación que se haya hecho, o que el core se le crea una nueva lista de control de acceso, o el firewall tiene una nueva restricción, y eso me impacta absolutamente toda la cadena, pero yo voy a revisar primero desde donde se está cayendo y empezar todo el rastreo de lo que podría suceder. Allí hay un desafío bastante grande de las organizaciones de tratar de determinar algo que les ayude a mejorar esa infraestructura, determinar rápidamente el problema, pero lo ideal sería que esa infraestructura se autocorrigiera e inmediatamente dejara funcionando la red sin tener que esperar a que se degrade, ¿no? El otro tema es la flexibilidad, crecimientos, actualizaciones, falta de control, también se genera. La gestión que se maneja en los dispositivos tienen gestiones separadas, el de Wi-Fi, el de SD-WAN, el de switches, el de seguridad, todos separados por cada una de las pantallas, entonces se vuelve complicado, ¿no? Y el tema de la seguridad, lo que hablamos de IoT. Hay que garantizar que lo que se conecte a la red sea visto, sea controlado, tenga su perfilamiento y tenga todo su funcionamiento correcto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias que están manejando hoy en día en el borde? Hoy en día se habla de SDH. ¿Qué es SDH? Pues básicamente es Software Defined en el borde, ¿no? O sea, todo el borde manejado por software, ¿no? Tenemos cuatro puntos interesantes que son los que vamos a tratar hoy en día. Uno, la experiencia del usuario, que la experiencia del usuario sea muy buena, que el usuario se sienta muy bien con su funcionamiento, diga cómo está funcionando su red y antes que un evento falle, pues inmediatamente ya podamos detectarlo y corregirlo sin que se degrade toda la red, ¿no? El otro tema, hoy estamos ya hablando de inteligencia artificial en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar que, por ejemplo, una compañía como Aruba, que tiene miles de clientes y tiene millones de dispositivos instalados a nivel mundial, esa información de que una falla, no sé, en Shanghái puede ayudar a un cliente en Colombia porque presentaron las mismas características y en Colombia se pudo solucionar en cuestión de un minuto, a pesar de que en el otro lado se hizo un proceso de revisión. ¿Cómo podemos que esa inteligencia artificial nos ayude a optimizar nuestra red y que la red funcione correctamente? La otra parte es la segmentación. Hoy hablamos de mucha segmentación, pero hablamos de segmentación y automatización. Entonces vamos a hablar de esa parte de automatización y segmentación en la red. Y algo que está, digamos, más que de moda, es hacia donde está tendiendo todo, se llama la redes como servicio y la infraestructura como servicio. Esos son los cuatro puntos importantes que nos ayudan a alinear todos los inconvenientes que estábamos viendo en la parte de atrás, ¿no? Empezamos por la experiencia de usuario, ¿no? Vamos a ver que todo esto está tendiendo hacia algo. Estamos pasando de unas redes reactivas. ¿Qué son las redes reactivas? Que se me cayó un switch, que la red dejó de funcionar, que el servidor se cayó y corra a mirar a ver cómo hacemos para solucionar el problema. A trabajar por una red predictiva, una red que está mirando hacia dónde, cuál es la tendencia que está tomando mi red, cuál es la tendencia que está tomando mi infraestructura e inmediatamente tomar correctivos antes de que la red se degrade, de tal forma que la disponibilidad y la funcionalidad y calidad del servicio de mi red sea completamente buena, ¿no? Entonces, ¿dónde viene enmarcada en el caso de Aruba todos estos temas? Entonces, viene enmarcado dentro de algo que se llama la plataforma de servicios de borde, ¿no? Donde está enmarcado todo lo que vamos a hablar ahorita. El primero, inteligencia artificial,
que ya lo vimos ahorita, vamos a analizar más en detalle qué significa, donde vamos a ver los eventos desde el punto de vista de los usuarios finales, analizar cuando un usuario está teniendo inconvenientes y rápidamente solucionarlo, ¿no? Todo esto alineado con inteligencia artificial, donde está evaluando el funcionamiento de los equipos también, y si está viendo que se está degradando, dar una alerta para modificarlo, dar las posibles causas del problema y cómo solucionarlos. Y en el caso, en muchos casos, también abrir casos ante el TAC, abrir un caso diciendo, mire, mi infraestructura se está degradando, por favor, es un equipo que se dañó un dispositivo, inmediatamente abrir el caso y cuando la plataforma de gestión ya voy a revisarla, ya inclusive ya está creándose inclusive un caso para reposición de dispositivos, ¿no? El otro es una infraestructura unificada donde podamos ver absolutamente todo, la parte de Wi-Fi, switching, SD-WAN, IoT, podamos visualizar todo, y el tema de seguridad. Nada en la red hoy en día es seguro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? En la red nada de lo que tengamos es seguro. Antes decíamos que teníamos un firewall y él nos bloqueaba y nos permitía tener seguridad, pero resulta que el 80% de los ataques vienen desde el interior. Malware, virus, eh, troyanos, inclusive muchas personas dentro de la red inocentemente abren la red, entonces también hay que determinar cómo podemos bloquear y que sea seguro, ¿no? Y una visibilidad completa desde el punto de vista de la red, ¿no? Todo esto apalancado con servicios financieros y flexibilidad en el consumo, que eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Empecemos por el tema de la experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué es la experiencia de usuario? Entonces, la experiencia de usuario hace referencia a esto. Un usuario normal, ¿qué hace? Un usuario normal llega, se va a conectar a una red, ¿no? Una red cableada o inalámbrica y él va a ver varias cosas. Una, va a mirar cuál es la red que está disponible, se va a conectar a ella y dependiendo del ambiente, pues se va a tratar de mover para que tenga mejor cobertura o puede ser un visitante que se va a conectar por un portal cautivo. También puede ser un usuario que se conecta a un punto cableado, ¿no? Eso es normalmente la forma, ¿no? Ese usuario pues va a dar toda su parte de credenciales, ¿no? Y esas credenciales, adicional de sus credenciales de usuario, pues va a también estar conectado a un DNS, un DHCP, y desde allí empieza todo el proceso de validación de la velocidad y la confiabilidad de la red, ¿no? Entonces, ahí estamos mirando si está funcionando correcto, si tenemos inconvenientes, algún evento, ¿no? Y muchos van a aplicaciones, aplicaciones que pueden ser dentro de la compañía, por ejemplo, una aplicación de ventas que estén dentro de los servidores de la compañía, o pueden ser aplicaciones externas, estilo Office 365, Dropbox, Salesforce, Zoom, bueno, cualquier aplicación, ¿no? Entonces, tengo que mirar dentro de ese contexto cuánto me estoy demorando yendo a una aplicación, si tenemos latencia, si tenemos demora, si tenemos buena calidad, si son llamadas, pues ver que la llamada es correcta, ¿no? Esto normalmente es lo que experimenta un usuario final, ¿no? Un usuario final se conecta y tiene todo este proceso, ¿no? Cuando un usuario nos dice, oiga, que la red se cayó, es que alguno de estos pasos pudo haber fallado. Puede ser que se haya conectado correctamente, puede que tenga correctos sus autenticaciones, pero de pronto la aplicación, como pasó hace unos días, que Office 365 estuvo fallando, la red interna de nosotros está correcta, pero la red externa está fallando, entonces no podemos evaluar. O es posible que el usuario se haya conectado por un punto cableado y la red funcionó acá, pero de pronto el servidor de DNS o el de HCP está resolviendo mal y tenemos un inconveniente. Entonces, es importante mirar dónde está. Pero ¿cómo hacemos nosotros para estar detrás de todos los clientes, ¿no? Mirando cómo está su servicio hacia Dropbox, cómo está su servicio hacia Office 365. Se vuelve complicado. ¿Qué tal si algo hiciera las veces de usuario final, ¿no? Algo que llegara y lo colocáramos nosotros en cualquier lado, en una recepción, en un piso de un edificio, en una oficina remota, y él fuera capaz de conectarse a la red cableada y a la red inalámbrica simulando un cliente final permanentemente, yendo a las aplicaciones que van a estar dentro de la compañía y aplicaciones que están fuera de la compañía, simulando exactamente ese cliente, ¿no? Entonces, ¿qué haría el cliente? Lo mismo que haría ese dispositivo, lo mismo que haría un cliente. Conectarse a la red Wi-Fi, conectarse a la red de invitados, conectarse a la red cableada, ir a aplicaciones internas, ir a aplicaciones externas, inclusive medir como si hiciera el proceso de adquirir tráfico y traerlo, hacer todo un tema como si fuera un cliente final.
Él lo haría permanentemente, accediendo a todos los dispositivos que tenga alcance la red. Normalmente un dispositivo de estos puede alcanzar a entre 5 y 10 dispositivos alrededor de Access Point y conectarse a la red cableada y hacer toda la simulación completa y darme una imagen de cómo está funcionando, ¿no? Presentármelo de una manera gráfica, cómo está funcionando. Eso es muy bonito decirlo, ahora veámoslo, ¿no? Presentarles acá este, ¿no? Imagínense que este sea la experiencia de usuario, ¿no? Este usuario es donde está ubicado. A veces uno dice, oiga, pero ¿dónde está ubicado esta cosa? Pues miren, ahí está ubicado. Esto está en Estados Unidos. Entonces aquí yo tengo los sensores, dónde están cada uno de los sensores. Me está diciendo ubicado en tiempo real dónde está cada uno, ¿no? Entonces ya puedo rápidamente ubicarme, ¿no? Si la experiencia es mala, como se dan cuenta ustedes, tiene un símbolo aquí de que en general toda la compañía está grave, ¿no? Pero si yo me voy a un punto específico, voy a, no sé, voy a mirar la parte de la entrada, me dice que la parte de esta entrada está desconectada. Vamos a mirar la parte de la sala de reuniones. La sala de reuniones tiene algunos inconvenientes en dos dispositivos que tienen conectados allí. Entonces, vemos que tienen inconvenientes básicamente con el DNS, ¿no? El DNS tenemos algunos eventos que podemos aquí mirar. Hemos visto acá que tienen fallas directamente ahí y me está sacando los eventos de la red, ¿no? Entonces, aquí ya estamos nosotros rápidamente mirando cuándo se está degradando una red. En este caso, a pesar de que la red funciona, está diciéndome que ahí se está degradando. ¿Qué me funciona bien? Los gateways, es decir, estamos resolviendo bien, el DHCP está funcionando bien, la red cableada está funcionando bien, la red de Wi-Fi con sus diferentes, en este caso SSIDs, si se dan cuenta, ahí hay dos SSIDs que se llaman HPN, BYOD y CAPE, los dos están funcionando bien, solamente tenemos una que tenemos inconveniente, ¿no? Y básicamente es que se está caído el DNS principal y el DNS secundario tienen algunos inconvenientes, ¿no? Pero desde el punto de vista del cliente, el cliente sí está llegando a las aplicaciones internas. Esas aplicaciones internas son las cámaras, los escáneres de mano, algunos dispositivos de POS y algunos códigos. Mire, den cuenta que acabo de haber una falla, ¿no? Entonces, yo inmediatamente puedo ir y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aquí están los diferentes estados. Por ejemplo, la cámara está perfecta, tiene una latencia. Esa aplicación de cámaras tiene una latencia buena, no ha perdido paquetes tanto, no tiene tanto retraso y la parte de acceso al servidor a través de HTTP está funcionando correctamente. O sea, yo puedo monitorear muchas cosas ahí rápidamente, ¿no? Podemos mirar aplicaciones externas. Estas son algunas, o sea, yo puedo configurar muchísimas, todas las que ustedes quieran. Aquí tengo Dropbox, Spire, YouTube, Google Mail, Netflix, Skype, Slack, Zoom, bueno, cualquiera. ¿Y qué necesitaríamos? Si yo estoy mirando, por ejemplo, Skype, ¿qué sería importante? Mirar que la voz, ¿no? Que la voz está correcta. Entonces, des en cuenta de lo que miramos antes a lo que miramos ahora, son eventos que son, que se diferencian según el servicio. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente para anticiparme a los eventos, anticiparme cuando hay una falla, cómo podemos ver que se está degradando y solucionarlo rápidamente. No esperar a que la red esté completamente caída para tratar de solucionarlo, sino aquí ya puedo estar viendo desde el punto de vista del usuario final. Des en cuenta que es el usuario el que se conecta. Entonces, a esto que hablamos acá es el usuario, que en este caso sería el dispositivo, que se conecta a la red, que llega a aplicaciones internas, que llega a aplicaciones externas y él está monitoreando permanentemente toda la red. ¿Okay? Ese es un punto que es bien interesante, ¿no? La ventaja, pues, es esto. Si mi red está funcionando correcta, pues allí tengo un desempeño correcto de todo. Si tengo algún evento, pues me va a decir que tengo un evento de falla, ¿no? Que también es interesante, pues interesante también es el tema de que si yo tengo algún evento, por ejemplo, voy a irme a uno de estos que tiene eventos, yo puedo ir y hacer el monitoreo, pero adicional a eso puedo, aquí estamos monitoreando el SSID de Cape, el SSID de HP y la parte cableada, ¿no? Entonces aquí estoy viendo toda la parte de conectividad completa, ¿no? Cómo estoy llegando a redes internas cableadas, redes externas cableadas. Entonces, cómo estoy viajando a través de toda la red, ¿no? Y puedo, si es el caso, puedo capturar tráfico y analizarlo aquí mismo, ¿no? Y me puede dar también indicaciones, cuando yo tengo una falla, me puede dar indicaciones de cuáles podrían ser los eventos que están fallando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí
problemas del DNS, pues me está diciendo dónde están los eventos, y aquí tengo todo el listado de eventos de cada uno, ¿no? Entonces, aquí me está dando también indicaciones y me está dando información del DNS, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo rápidamente analizar toda la información, ¿no? Ok, eso es, eso ayuda a no tener, esperar que la red se me caiga, ¿no? Me ayuda a que tener la red funcional permanentemente, ¿no? Veamos el tema de inteligencia artificial que viene muy de la mano de esto, o sea, para llegar a esos conceptos de poder determinar cómo está fallando, cómo está funcionando, cómo está dándome la red, hablamos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente la inteligencia artificial hoy en día la usamos para temas relacionados con analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Descubrir problemas escondidos o eventos que no podamos analizar, sino tendríamos que capturar tráfico e irse muy al detalle para esos eventos, ¿no? Desarrollar las mejores prácticas, los eventos de buenas prácticas, porque a veces las redes están instaladas, pero no están instaladas con la mejor opción que deberían tener o con lo mejor que da el fabricante, ¿no? La otra, mejorar la eficiencia, ¿no? Y la otra, automatizar inteligentemente la red. Antes de avanzar, interesante lo que les voy a comentar es ese elemento que vimos ahorita, lo de experiencia de usuario, es multimarca. O sea, yo puedo tener una red de Wi-Fi de una marca, una red de cableado de otra marca, no necesariamente Aruba, y funciona. Entonces, es una ventaja que tiene, que yo puedo ya hoy mismo empezar a evaluar mi red, cómo está funcionando, sin tener que adquirir toda la infraestructura Aruba. Desde ahí yo ya puedo empezar a trabajar con muchos de los elementos que tiene Aruba, que son multimarca, y este es uno de ellos, ¿no? Volviendo aquí al tema, la inteligencia artificial también me sirve para mejorar la eficiencia y automatizar todos los eventos, lo que hablábamos, ¿no? Si hay un evento que se presenta en algún lado, eso nos puede servir para optimizar una red a nivel mundial, ¿no? Entonces, para eso nos funciona, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial en Aruba? Pues primero es el tema de una experiencia muy profunda de todo lo que tenemos implementado en campo. Como les decía, tenemos millones de dispositivos desde el cual se está recopilando información las 24 horas del día y con ellas se está creando toda esa parte de machine learning y desde allí generar toda la parte de inteligencia artificial para poder determinar eventos y sucesos, ¿no? Acceder a los datos mucho más rápidamente y detrás de ello pues hay expertos en la parte de ciencia de datos donde están verificando que todas las reglas estén correctamente funcionando, ¿no? Eso se puede subir a grandes escalas y por eso podemos tener una rápida configuración de las redes y dando una visibilidad completa de la información y esto está completamente integrado dentro del portafolio, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos inteligencia artificial? Voy a mostrar nuevamente, voy a pasar acá a esta pantalla que tengo yo aquí disponible y veamos la parte de inteligencia artificial, ¿no? Esta es nuestra plataforma principal que está en nube, donde tenemos todo el poder de cómputo de inteligencia artificial que se llama Aruba Central, ¿no? Porque está en nube, pues básicamente por todo lo que se requiere para poder hacer esa parte de recibir información, procesarla y entregarla en Machine Learning. Entonces allí tenemos toda la información, ¿no? ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Veamos acá, miren, aquí ya tenemos, esta es una red donde tenemos varios dispositivos, varios ciudades donde hay equipos instalados y se han presentado algunos eventos, des en cuenta que los eventos de inteligencia artificial, ¿no? Si yo voy allí, puedo ir rápidamente y veo que hay clientes que han tenido exceso, se han estado haciendo roaming excesivamente, entonces puedo ver que algunos clientes se están moviendo como muy rápido, debería mirar a ver qué está sucediendo. Algunos clientes han tenido fallas en la autenticación con 802.1x. Hay clientes que han tenido intercambio de claves de Wi-Fi demasiado excesivo, o sea, que parece que hay algo que está fallando. Hay algunos access points que están impactados en la banda de 5 gigas, entonces también tenemos algunos eventos. Hay también eventos de DNS, hay eventos de clientes que se están conectando a la banda de 2.4 y de 5, hay algunos que tienen excesivo número de clientes. Entonces, ten en cuenta que aquí hay muchos eventos y no solamente esto no es solamente de la red cableada, sino también de la red inalámbrica y también desde el punto de vista de los clientes. Entonces, si yo voy a cualquiera de estos, voy a ir a este que es, digamos que es el principal, que está en rojo, los otros son, digamos que no son tan críticos, vemos que me está dando las horas en las cuales hubo eventos, alto, medio o bajo, y me dice cuáles son los sitios que están impactados,
cuáles son los dispositivos impactados y cuáles son los clientes que están impactados. O sea, que yo ya estoy llegando desde el punto de vista no solamente de la infraestructura, sino del cliente, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver el cliente y los clientes, aquí le acabo de dar clic sobre esa parte de clientes, me está diciendo cuáles son los clientes. Entonces, si yo me voy a uno de estos clientes, estoy viendo los eventos, dónde está ese cliente. Por ejemplo, en este caso, el cliente está conectado a un SSID que se llama empleados, que está conectado en una API que está en el lobby de la parte norte, que está conectado en el switch, que está también en el IDF de la parte norte, en la parte de almacén, ¿no? Entonces, aquí yo ya estoy viendo lo que hablábamos, no solamente al dispositivo como tal, sino al cliente como tal, y estamos haciendo análisis de ese cliente, cómo está conectado, y aquí están los eventos de inteligencia artificial para este cliente en particular. Les en cuenta, aquí están los eventos y cuántas veces se ha visto impactado. Entonces, este cliente por donde ha ido pasando ha sido impactado en 4 access points diferentes. ¿Cuáles son los access points? Estos son los 4 access points que han tenido eventos. Entonces, hay algo que hay que optimizar para que estos clientes no tengan esos inconvenientes, ¿no? Entonces, estoy extendiendo el tema de inteligencia artificial para determinar problemas en mi red. Voy a devolverme aquí atrás para ver, aquí estamos hablando de los eventos en los dispositivos, ¿sí? Perdón, acá. Eventos en los dispositivos, ¿sí? Aquí tengo todo, ¿sí? Pero también puedo tener los eventos en los usuarios. Entonces aquí, por ejemplo, puedo irme acá a este evento. Un evento en particular me dice cuáles podrían ser las recomendaciones para solucionar eso que el radio 2.4 tiene demasiada potencia. Entonces me dice, por favor, decremente la potencia 2.4 o incremente la transmisión del radio 5 para que los usuarios puedan saltar a la banda de 5 y tengan mejor desempeño, por ejemplo. Entonces, aquí ya me está dando algunas recomendaciones rápidamente que tengo que solucionar, ¿no? Si hay algunas cosas que él lo puede hacer automático, él lo va a hacer automático, ¿no? ¿Y cuántos son los clientes? Des en cuenta que ¿por qué es baja en este caso? Pues porque tengo solamente un cliente impactado. Sin embargo, el cliente ha pasado por 4 access points en un solo sitio y en los 4 ha tenido problemas. Entonces podemos hacer esa mitigación y la red empieza a funcionar mucho mejor sin tener que yo ir a leer un manual o ir a hacer pruebas, ¿no? Aquí ya me está dando las indicaciones rápidamente. Entonces, la inteligencia artificial viene de la mano con esto, ¿no? También viene de la mano de esto que veíamos aquí inicialmente, que era estos detalles relacionados con eso que vimos la primera parte, esto de acá. Des en cuenta que aquí está el User Experience Insight, está ahí mismo. Entonces aquí también me está mostrando toda la parte de inteligencia artificial alineado con eso. Entonces me está dando eventos rápidamente de lo que tenemos en la red, ¿no? Ok. Uno de los grandes inconvenientes que se tiene hoy en día dentro de la red es qué se conecta dentro de mi red, con qué se conectan los usuarios y poderlos ver, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionaban las redes anteriormente? Eran redes que eran fijas, que se conectaban a los switches normalmente. Esos redes, esos equipos que se conectaban a los switches iban, o dispositivos, usuarios, iban a través de una red de agregación, iban al core, a un firewall y a un data center en premisas, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas que se tenían en esas redes iniciales? Pues tenían que eran muy estáticos, tocaba hacer todo muy manual. La separación de tráfico solamente se implementaba era la red de servidores, la red de impresoras, la red del usuario del piso quinto, la red de ventas y ya, ¿no? Perdón. Y era todo muy manual, era bastante complejo mantenerlo, ¿no? Luego de esto, esto evolucionó cuando llegó el Wi-Fi. ¿Cuál es el problema cuando llega Wi-Fi? Pues que lo vamos a enmarcar dentro del mismo contexto. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los retos allí? Separar los diferentes usuarios en tipos. El roaming se volvía muy complicado pasar de un access point al otro, se volvía extremadamente lento, extremadamente complejo y inclusive a veces se caía la red. Y por cada red de Wi-Fi que yo tuviera, pues tenía una nueva VLAN. Entonces, la cantidad de VLAN que yo tenía era gigantesca. Si tenía 10 SSIDs, eran 10 VLAN, más las VLAN que manejaba esto, llegaban 100, 200 VLANs en una compañía muy grande. Entonces, eso se volvía inmanejable, ¿no? Luego, empezamos a hablar el tema de redes definidas por software, ¿no? Donde alguien hiciera todo el proceso de verificar y automatizar todo. Ahí entraron las controladoras, donde ellas eran las encargadas de o
optimizar el funcionamiento de la parte de Access Point. Entonces, cuando empezaron a optimizar eso, ya pues la segmentación de los usuarios fue mucho más fácil, de los tipos de usuarios podíamos clasificarlos, las subredes se volvieron más fáciles de manejar y las VLANs, en vez de estar desplegadas por toda la infraestructura, se centralizaron acá. Entonces, desde aquí salían las VLANs y realmente aquí se levantaban, eran túneles directo hasta acá, inclusive sin configurar VLANs, iban directos, entonces ya teníamos acá una gran ventaja, ¿no? ¿Qué problemas tenemos acá? Pues que teníamos políticas separadas, porque este estaba optimizándome la parte de Wi-Fi, pero no me estaba optimizando la parte de switching, ¿no? Y la otra, pues la falta de visibilidad y control de los dispositivos que se estaban conectando en la parte inalámbrica, en la parte cableada, ¿no? Entonces, hacia allá tendió, y esto es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, lo que se maneja son una sola red que es unificada tanto la parte cableada como la parte inalámbrica, que no importa el usuario se conecte acá o se conecte acá, es transparente para todas sus políticas y toda su configuración. Si el usuario es un contratista, se conecta por cableado o por inalámbrico, va a tener acceso a ciertas redes o va a tener restricciones a ciertas redes. Si se conecta por la parte, un dispositivo de IoT, y él lo conectan y le hacen un cambio para tratar de suplantarlo, inmediatamente es detectado y es bloqueado, ¿no? Entonces, esos son eventos que nosotros podemos manejar. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que los equipos que están conectados acá, no importa por dónde red de terceros pase, desde que los equipos de acceso sean de Aruba, nosotros podemos hacer que se levanten túneles que llegan hasta un gateway de comunicaciones. Ese gateway lo que hace es, al levantar estos túneles, puede evaluar todas las características de seguridad de la parte de switches y la parte de wireless. Es decir, que los switches se vuelven como un access point, extensiones de los access point, y me permite validar las aplicaciones que están corriendo en cada puerto cableado. ¿Eso cuál es la ventaja que tengo? Pues básicamente la ventaja que tengo es que desde allí nosotros podemos controlar las aplicaciones acá y no cuando ya salieron casi hasta el firewall y allá las bloqueamos. No, las bloqueo desde acá. Si yo quiero que mi red solamente funcione con Office 365, Dropbox, Salesforce y nada más, en el puerto del switch ya lo puedo bloquear. No tengo ni que esperar toda la política y que vaya hasta el firewall y lo bloquee ese tráfico. Ya lo estoy bloqueando acá. Entonces podemos aquí bloquear más de 3.000 aplicaciones o darle permisos o darle ancho de banda o darle calidad del servicio a las aplicaciones que están corriendo, ya sea inalámbrico y cableado. Entonces, esto me garantiza seguridad, que lleguemos las aplicaciones que son óptimas, las generemos, que las aplicaciones que están restringidas para cierto tipo de usuario inmediatamente sean bloqueadas y las que están permitidas o que tengamos un evento sean inmediatamente evaluadas, ¿no? Voy a mostrarles mi equipo en la casa para que se den cuenta más o menos cómo funciona este tema, ¿no? Este es el switch de mi casa y pues ahí yo quiero que ustedes se pongan a pensar lo siguiente. En el switch de la casa o en el switch de una oficina, cuando alguien se hace un mantenimiento, los cables casi siempre están marcados, ¿no? Cable uno, cable 2, cable 3, porque cada uno tiene alguna función. En el caso, voy a mostrarles aquí las funciones del switch que yo tengo en mi casa. Tengo un puerto que está bloqueado porque aquí conectaron un dispositivo. El dispositivo que se conectó acá es un Raspberry y pues con el Raspberry normalmente se hacen temas de hacking. Entonces, cuando mi red detecta un Raspberry, el dispositivo es bloqueado y el puerto es bloqueado. Entonces, si se dan cuenta aquí, el puerto está bloqueado, ¿no? Tengo también un teléfono de voz sobre IP en uno de los puertos dentro de mi infraestructura, ¿no? Tengo también un access point conectado, y aquí me está diciendo que el access point está conectado allá, ¿no? Y tengo también una cámara, que es este dispositivo de IoT, el cual es enviado a través de un túnel para asegurarme que nadie haga ningún tipo de cambio de tráfico ni que me haga ningún tipo de hackeo. Y además las aplicaciones que corra ese dispositivo sean exactamente las que yo necesito. Entonces, aquí ya tengo claro lo que tengo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una infraestructura alguien toca un cable? Entonces voy a simular eso. Imaginémonos que hicieron un mantenimiento y quitaron el access point y no lo pusieron allá, sino lo pusieron en otro lado. Normalmente cuando pasa eso y las redes son estáticas, pues tenemos allí problemas, ¿no? Ya, acabo de cambiarlo al puerto 2. Habitualmente, ¿qué pasaría? La red no funciona. Aquí no, aquí simplemente el puerto fue automáticamente detectado y colocado en la posición que debería ser, en la red que debería ser
con sus listas de control de acceso, con su caracterización, es decir, se automatizó la red, ¿no? Lo que decíamos normalmente que con los equipos estos de Raspberry se pueden hacer hackeos, ¿no? Digamos que quieren hackear un teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Normalmente cambia la Mac, hace esto, quita el dispositivo y en ese punto conecta, ahí acabo de conectarlo, conecta en lugar del teléfono, conecta el Raspberry y en lugar del y hacen cambio de infraestructura. Ahí ya lo acabo de hacer. Des en cuenta que donde yo tenía el Raspberry, el teléfono inmediatamente lo detectó como un Raspberry y lo bloqueó. Y en este punto va a colocarse el teléfono, ¿no? Entonces, la red se autoconfigura. No importa yo lo que yo haga dentro de mi red, la red se va a autoconfigurar. Entonces, no tengo ningún inconveniente dentro de mi infraestructura. Se va a hacer óptima. Ahí está. Un teléfono de voz sobre IP. O sea, des en cuenta lo que yo hice y la red automáticamente. O sea, yo no tuve que hacer ningún tipo de evento aquí dentro de esta infraestructura. Él inmediatamente detectó qué dispositivo era, con qué estaba trabajando, ¿no? Si yo miro qué dispositivos puedo detectar, pues aquí está toda la familia de lo que yo puedo detectar. O sea, si yo miro aquí, ¿qué podría perfilar yo en esos dispositivos que están conectando? Aquí están. Dispositivos de access point, de automatización, computadores de todas las marcas, el dispositivo embebido, juegos de consola, genéricos, computadores, dispositivos de IoT, dispositivos médicos, dispositivos de monitoreo, agentes de boot, cámaras de red, infraestructuras como switches, impresoras, routers, firewalls, sensores, smart device. Des en cuenta, o sea, es grandísima la cantidad de dispositivos y cada uno yo puedo detectarlo, bloquearlo, permitirlo, pero adicional a eso, que cuando se detecte el dispositivo se le den ciertas características de automatización. Entonces, que sea fácilmente manejable la red, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante cuando hablamos de esta segmentación, ¿no? Que aquí lo tengamos todo funcionando correctamente, que yo no tenga que estar cambiando la configuración manualmente, sino que la red se automatice. Dentro de los puntos interesantes de este tipo de segmentación dinámica es que los equipos muchas veces ni siquiera tienen VLANs. O sea, dentro del switch no tengo VLAN. La VLAN se la manda directamente el orquestador, que en este caso se llama ClearPass. Él les manda absolutamente toda la orquestación y la red se me vuelve automática. ¿Qué pasa? Estoy haciendo con esto. Pues básicamente que el personal de TI pueda hacer otras cosas que me ayuden es automatizar más cosas y yo no tenga que estar haciendo cosas manuales dentro de la red, ¿no? Entonces, puntos interesantes, el tema de la automatización de políticas, que viene ahí el tema de listas de control de acceso, calidad del servicio, la VLAN a la cual pertenece, los accesos a los cuales puede llegar. Entonces, eso me ayuda a ahorrar tiempo y a reducir errores. Yo puedo cambiar una infraestructura de un lado para el otro, puedo pasar, de hecho, esta infraestructura que yo tengo, yo la llevo al cliente, y en el cliente hago exactamente lo mismo y ya mi infraestructura está conectada como si fuera una oficina remota. Entonces yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? El otro, separar los tráficos dependiendo del dispositivo que está conectando. Así tengamos dos dispositivos en la misma red, no se van a ver porque cada uno se define diferente. Y una política centralizada. Esa política la puedo implementar para que la red funcione aquí, en una oficina remota, en la oficina del usuario final, en la casa, no importa dónde esté, la red va a seguir al usuario. Entonces, si está en la oficina principal, le va a dar la caracterización, en la oficina remota la misma caracterización, en la casa la misma caracterización. O sea, el usuario, la red le va a seguir al usuario. Entonces, esa es la ventaja de la segmentación dinámica, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del tema de infraestructura como servicio y redes como servicio, ¿no? En este poquito tiempo que ya queda, ¿no? Entonces veamos lo que se está viniendo hoy en día. Básicamente hoy en día lo que se está viniendo es infraestructuras que nosotros podamos rápidamente actualizar, que nos ayuden a pagar por el uso, o sea, que no tengamos, a veces se compran equipos que los potenciamos o los dimensionamos para 1, 2, 3, 5 o 10 años, ¿no? Y resulta que son infraestructuras que durante mucho tiempo van a estar sin usar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ayudamos a que las compañías funcionen solamente por lo que usa, ¿no? Que la infraestructura se compre y que se use solamente y que sea administrada, ¿no?
que alguien sea capaz de manejármela para optimizar, porque muchas veces se compran equipos con una cantidad de características, pero nunca se ponen a funcionar porque nadie sabe cómo colocarlas a funcionar, o cuando se implementa con lo mínimo y no con todo lo que podría hacer el equipo. Entonces, allí tenemos una ventaja, ¿no? Que tenemos cuando lo manejan así, ¿no? Y el otro, hacer rápidamente un escalamiento, ¿no? ¿Cómo nosotros trabajamos? Trabajamos a través de algo que se llama Green Lake, en el cual se escoge las características de los equipos, se ordenan, en menos de 14 días ya están allí y se instalan. ¿Quién los instala? Normalmente lo instala HP. Entonces se están instalando con todas las características que se tengan, o el canal también, los canales ya Gold y Premium ya tienen todas las características para instalar estos dispositivos con todas las funcionalidades que deberían ir y se pone a funcionar, ¿no? Entonces ya cuando se pone a funcionar ya tiene todas las características que la red debería tener, pero adicional a eso, empieza a monitorearse la infraestructura como está. ¿Por qué? Porque voy a pagar por el uso y porque tiene unos SLAs de funcionamiento. Entonces, apenas se pone a trabajar, empezamos a funcionar. Si yo necesito crecer, no tengo que hacer todo un proceso para comprar una infraestructura a largo plazo. No, yo puedo decir, necesito más equipamiento, e inmediatamente se instala, se coloca y simplemente se carga la nueva factura de cada mes. Entonces, los tiempos de aprovisionamiento son muy cortos e inmediatamente se puede tener la infraestructura. Entonces, estamos simplificando el tema de la implementación, pero también el tema de la gestión, ¿no? Para que sea rápidamente manejable, ¿no? Lo que se ha visto es que el 75% se acorta el tiempo en los proyectos, o sea, en vez de llevarse un año, el 25% se puede ya tener funcionar una infraestructura, ¿no? O menos, ¿no? Los riesgos de infraestructura que no está implementada, o sea, también se acortan. Los costos, hay ahorros significativos en el tema de CAPEX, debido a que no hay un sobreaprovisionamiento, ¿no? Además que yo ya tengo listo, si yo necesito crecer, simplemente digo, necesito que hacer esta infraestructura, se entrega y se factura. No hay que hacer todo el proceso de que todas las características y todo lo que no, simplemente ya lo tenemos listo, ¿no? Y el tema de visibilidad, yo puedo incrementar la productividad porque reducimos los costos del tema de estar soportando la infraestructura, de mirando cuáles son los eventos que tenemos, de mirando cómo podríamos manejarlo. Aquí se mejora todos esos temas, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante? El tema de pago por uso, ¿sí? Sobre premisas, es decir, yo puedo traer la infraestructura y tener dispositivos listos para que si, por ejemplo, la red de Wi-Fi necesito crecer, simplemente cojo el equipo, lo enciendo y empiezan a cobrármelo cuando yo lo encienda. De resto yo lo tengo ahí ya listo, ¿no? El tema de una capacidad planeada correcta y se ayuda precisamente a planear esa infraestructura, podemos monitorear toda la red y pues tenemos muchísimas ventajas, ¿no? Hay más de 700 partners listos para toda esta parte de infraestructura como servicio. También está la parte de HPFS, que si se quiere comprar la infraestructura, HP puede funcionar como una parte financiera, como un estilo un banco, ¿no? Solamente que no afecta ni la capacidad de endeudamiento y tampoco es un leasing. Ellos prestan el dinero, compran la infraestructura y se paga por aplazos. Entonces también es una ventaja bastante fuerte con esto, ¿no? Finalmente, para terminar, ¿dónde estamos nosotros? Estos son los tres evaluadores de industria, Gartner, Forrester y IDC. Forrester nos coloca como el número uno, líderes, y IDC nos coloca como líderes, colíderes, y Gartner durante más de 15 años nos ha colocado como la marca de visionarios líder dentro de la infraestructura, con 6 casos de uso, donde somos también los líderes en los casos de uso, en la parte inalámbrica, cableada, las oficinas remotas y el teletrabajo, toda la parte unificada de cableado inalámbrico, todo el tema de evaluación de aplicaciones y el tema de inteligencia artificial. En todos los 6 casos de uso nos colocan nosotros como número uno, ¿no? Eso es Aruba.